Si te digo mecánica olvidada, ¿qué te viene lo primero a la cabeza? En Genshin hay muchas mecánicas que tienen personajes puntualmente, a veces solo uno y a veces poquitos, 2 o 3 personajes que no se han vuelto a aprovechar, que no se han vuelto a explotar, pero que algún día volverán al juego o quién sabe si nos quedaremos sin ellas para siempre. Pero siempre queda duda de qué hubiese pasado con estas mecánicas si se hubiesen explotado correctamente contra nuevos enemigos o con personajes que salgan en el futuro. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, no os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda y posiciona y recomienda el vídeo, crecemos un montón y ya sabéis que ya están activos los sorteos de bendición. Una vez al día, aunque suba 2 vídeos, solo es una vez al día, sortearé una bendi para todos vosotros y para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita, dejar un buen comentario para el algoritmo. Y en el vídeo anterior, siempre que estéis viendo un vídeo de YouTube, ir a buscar el anterior, porque en el comentario fijado estará el ganador de esa bendición lunar. Así que mucha suerte, gracias por el cariño, por el apoyo y recordar que es gratis, que no os cuesta nada y que ayuda un montón. Y vamos con las mecánicas únicas y olvidadas que tiene Genshin Impact. Muchos todavía pueden estar pensando, Phil, ¿cómo que mecánicas únicas? Voy a explicaros un ejemplo para que empecemos con algo bien facilito y para que entendamos cómo esto puede extrapolar y puede evolucionar. La mecánica única y olvidada que jamás hemos vuelto a ver y que tiene, digamos, muchísimo potencial es la petrificación de Zhongli. Si bien muchos personajes hacen cosas comunes entre sí, como bufar, como por ejemplo hace Furina, Nahida, diferentes stats o elementos, o por ejemplo golpear con distintas clases de elementos también, haciendo daño o haciendo reacciones, hay mecánicas que solo tienen poquitos o un personaje y son únicas, no se han vuelto a repetir o no se han vuelto a aprovechar correctamente. Como digo, petrificación de Zhongli. Zhongli, cuando tiras la ulti, deja petrificados a los enemigos, es equivalente al congelado, totalmente equivalente además, y hay enemigos muy grandes a los cuales no les afecta esta petrificación, como pueden ser bosses gigantescos, principalmente que son inmunes al CC. Petrificar te permite que los enemigos se quedasen totalmente quietos sin tener que utilizar el permafrost y aquí ya especulo. Se podría haber aprovechado mucho más en el futuro sumando alguna futura reacción de geo en vez de cristalizados, pues que hubiese geo con piro, geo con hidro y geo con algunas otras reacciones que nos pudiese dar literalmente este cristalizado, pero no se volvió a utilizar y se quedó solo en Zhongli. Pues bien, ¿cuáles son estas mecánicas? Empezamos por una muy importante que sí que pueden retomar siempre que quieran, pero que aún no se ha explotado de verdad, que son las mitigaciones. Y diréis, mitigaciones, algunos os sonará porque cuando hablo de Xingqiu hablo de esto y en vídeos antiguos hablo de ello, pero si leéis la habilidad elemental de Xingqiu, aparece un texto que dice que te va a eliminar o reducir un daño en una proporción a tu total de bono de daño hidro. Las mitigaciones a día de hoy, y que yo recuerde, corregirme si me equivoco, la tienen 4 personajes que son Xingqiu, Beidou también te da, creo que es un 35% de mitigaciones, Jin con su C6 también te da mitigaciones y Dehya también tiene mitigaciones al personaje en campo. Dehya hace que el personaje en campo reciba menos daño del que debería sin tener necesidad de llevar un escudo. Las mitigaciones en muchos videojuegos son exactamente eso, recibir una cantidad menor de daño al que tú deberías. Esto hasta aquí está muy sencillo. Y diréis, Phil, si combino un equipo de Xingqiu, Beidou, Dehya, ¿no voy a recibir daño? Probarlo a ver qué pasa. Y la realidad es que no vas a recibir daño. Y no solo eso, sino que Jin C6 es muy complicada, pero si combinas a los 4 recibes más de un 100% de mitigaciones y quien tenga la posibilidad de jugar Jin C6, Dehya, Xingqiu y Beidou, a lo mejor os falta el daño para alguna sala concretamente del abismo, pero sin necesidad de tener escudo, amigos, veréis que no vais a recibir daño. Esto no han vuelto a utilizarlo en Genshin Impact porque efectivamente si en el futuro se combina algún equipo de Xingqiu, Beidou y otro personaje de mitigaciones, que realmente el equipo como tal sea un equipo meta o denominado meta del top de mejores equipos del juego, puedes tener literalmente invulnerabilidad sin depender de un healer y sin depender de un escudo. Así que esta es una de las mecánicas que no se ha vuelto a utilizar. Siguiente mecánica única y olvidada, que hay un personaje que la tiene y no sabéis que la tiene.
Los parries. Muchos y muchas venís de otros videojuegos donde hay esquives o contraataques perfectos como el God of War, como el Dark Souls, y en Genshin sí hay una mecánica de parry que tienen desde el principio del juego, concretamente Beidou, que posteriormente también se la incluyeron a Yunjin, que nadie usa, pobrecita Yunjin, y que para quien no lo sepa también utiliza Candace. Candace también tiene mecánica de parry, el timing perfecto para hacer el máximo daño sobre el elemental, y no se ha vuelto a usar de una manera, digamos, muy fuerte. No sabemos si en desarrollo estará algún carry futuro que si haces un parry perfecto nos permite hacer 1.000.000 de daño, pero solo si lo haces bien al timing. Pero con las leyendas locales de Natlan, con un par de ellas que estarán aquí en pantalla, nos han enseñado que aún siguen teniendo en cuenta esta mecánica, que aún existe y que quizás están todavía testeándola para quizá en el futuro traernos algún personaje que haga parries. Pero los parries, es decir, el contraatacar o esquivar o darle un botón exactamente en el momento preciso de recibir un golpe, es una mecánica muy normal en un montón de videojuegos y que creo personalmente que no se va a descartar, que no es peligrosa a diferencia de las mitigaciones, y que el día de mañana nos traen seguramente un carry que a lo mejor haga un daño muy grande si haces un parry perfecto. Siguiente mecánica, hay varias que no han explotado correctamente en Genshin, y en este caso sí es única de un solo personaje, y es las burbujas o el CC de una burbuja. ¿Qué diréis? Espera, ¿qué? ¿Lo de los magos hidro? Sí, amigos, lo de los magos hidro del abismo. Resulta que Sigewinne, un personaje que prácticamente está totalmente en desuso, que al final no vino a aportar literalmente nada, y aunque muchos pensamos que el pacto vital iba a ser la mecánica de Natlan, y además tiene algo de lógica por el tema del reino de la noche, por el tema de... Bueno, ya sabéis el lore de Natlan. Básicamente terminó siendo el Natlan los puntos de noctambulismo al final. Lo cambiaron mínimamente y hicieron otra cosa distinta en Natlan. Pero Sigewinne, que también tiene que ver con el pacto vital, no terminó cuadrando, pero nos dejó una mecánica curiosa que son aprisionar a enemigos pequeñitos en burbujas. Esto el día de mañana nos abre la puerta, por lo visto, pues entiendo yo que a más personajes nuevos que tengan algún tipo de mecánica futura de aprisionar o retener enemigos, tanto como con el cristalizado que hace Song Li, que deja a los enemigos petrificados, como con la burbuja de Sigewinne. ¿Se podrá repetir? Sí. ¿Esto se ha vuelto a utilizar? No. ¿Se juega con Sigewinne y es útil? La verdad es que no, porque igual está el problema y la limitación de que contra enemigos muy grandes inmunes al CC no sirve. Siguiente mecánica. Hay bastantes, que creéis que son... No, hay muchas, tranquilos. De hecho, dejadme en los comentarios hasta ahora si os ha gustado y dejadme en los comentarios cuál creéis que todavía falta. La siguiente mecánica es el Taunt. Sí, amigos, acabo de desbloquearos un recuerdo a los main monas, seguramente. Hay una mecánica en el juego que se llama Taunt, y es que los enemigos van a golpear algo, una construcción que algunas veces tiene vida y otras no, como Ganyu o Linei, que sus taunts tienen vida, pero esto no se ha explotado muy bien y a día de hoy no se cuenta como un aporte adicional por una razón muy sencilla, y es que la IA del agro de los enemigos, el agro significa a lo que están tarjeteando para golpearle, es decir, a lo que están focuseando, a lo que están, digamos, mirando, es decir, a ti para pegarte o al propio taunt. Pues esta IA de los enemigos no sé si está programada más o menos, o el agro todavía lo están trabajando del todo, porque según hay enemigos que tienen muy fácil perder el agro, otros no, y o a lo mejor están trabajando los distintos taunts para que el día de mañana saquen un personaje con un taunt y que ese taunt tenga algún tipo de prioridad en el agro, es decir, que siempre los enemigos de repente tarjeten a este taunt. ¿Y qué es el taunt? Dirás, has dicho 80 veces la misma palabra. Pues ¿qué es? Mona tiene su habilidad elemental, que es una ilusión de agua, que básicamente dice que los enemigos van a golpear y tirar elementales y skills y todo lo que tienen hacia esta ilusión de agua. Les está haciendo de señuelo. Por ejemplo, Ganyu con su habilidad elemental también hace taunt. La flor de Ganyu también hace que reciba golpes de los enemigos un poco que extraño y tiene una vida total que cuando se las reducen explota. Los sombreros en campo de Linei, si tienes C1 de Linei, doble sombrero también. La ulti de Lynette también es un taunt infinito que no depende de vida, aunque los enemigos suelen distraerse bastante y no utilizarla. Y hay algunos taunts extra en el juego, como en teoría
La ulti de Ororón, que también hará taunt a los enemigos, pero como digo, es otra mecánica que a día de hoy no está muy explotada y no se cuenta realmente como un aporte adicional. No se cuenta más valor a Lynette o no se cuenta con más valor a Mona solo por tener este taunt, porque tú lo tiras y sabes que es una cosa ahí que se mueve y que a veces los enemigos golpean, pero normalmente los enemigos tienen una IA todavía un poco no tan bien trabajada, programada con estos taunts y te van a golpear a ti. Y la última mecánica olvidada de los personajes de Genshin Impact es el poder hacer 2 hits de distintos elementos que vamos a rescatar con Chasca. Digo vamos y la gente dirá, ¿vamos? ¿Eres el feo? Resulta que hay poquitos personajes que pueden combinar 2 elementos para hacer distintas fuentes de daño. Entre ellos Eula, que puede hacer físico, y Crío para hacer reacciones de superconductor, que no se pudo aprovechar por supuesto. También se ha tratado de testear esto con los anemos, principalmente con Kazuha, que es anemo, pero ya sabéis que tiene un mechero debajo de la falda y que siempre se pone piro el señor Kazuha, y algunos otros personajes que pueden golpear con 2 elementos. Chasca ahora va a venir en Natlan y es un personaje que no solo va a combinar 2 elementos, sino que va a poder golpear 4 elementos distintos. El anemo y 3 elementos que estén en tu equipo, como podrían ser el electro, el hidro o el piro. En otro vídeo más adelante comentaré todo esto y hablaré de Chasca, porque se está diciendo que es muy mala, porque es complicado focusear a hacer buen daño con todo esto, porque deberías llevar como un Kali de distintos elementos, porque te imbuyes distintos elementos y haces multi-hits. A lo mejor deberías llevar maestría, porque al hacer muchos multi-hits haces muchas reacciones con Chasca y el daño de reacciones puede ser que pueda funcionar, que combinaría mejor o peor con ciertos soportes, porque es complicado tener en cuenta cómo vas a hacer el daño de la propia Chasca haciendo hits de muchos elementos, pero la mecánica de que un solo personaje golpee con distintos elementos es algo que, aparte de Chasca, de Kazuha y de Eula, y de alguna cosa, como digo, muy puntual en todo el juego, no se ha hecho más allá, y en el futuro no sé si habrá personajes que combinen 2 elementos incluso en su visión, posiblemente no, simplemente es una fumada, pero capaz sí trabajen con más personajes en Genshin que sí hagan más elementos distintos en la misma composición, en el mismo desarrollo de personaje, en la misma programación de las skills del personaje, como es el caso de Chasca. De Chasca ya hablaremos en el futuro, pero por lo menos esta mecánica la quieren todavía mantener y que algún día tengamos, como digo, personajes que él mismo pueda aplicar hidro y ese mismo personaje pueda vaporizar, como a veces se puede hacer cuando tienes personajes que te imbuyen de un elemento, como podría ser Candace o Bennett C6 con algunos personajes o algunos equipos de quemadura, con Emily, por ejemplo, Emily, Furina, Xiangling, Bennett, con Emily pegando o Furina pegando basiquitos de piro para que luego Furina fuera del campo vaporice sobre la quemadura. Poquito más. Sé que el último punto os ha gustado, os ha sorprendido muchísimo y de verdad que es una mecánica oculta que no se usaba mucho en Genshin y que va a venir con Chasca. Y espero que este vídeo os haya gustado mucho. Nos hemos roto la cabeza en el equipo del canal y la parte de creatividad para poder traeros algo así que realmente esté enlazado con Chasca, con lo que va a venir, con cosas que están realmente dejando en desuso y que además son curiosas para la comunidad, así que espero que eso premie la originalidad y os guste muchísimo el vídeo, se haya entretenido mucho y poquito más. Como digo, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad que para participar por la bendición solo hay que dejar like, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo y revisar los vídeos que no hayas visto anteriormente para buscar el ganador, o bien en el fijado o bien dentro del vídeo, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.